Buenas noches. Bueno, les voy a presentar. Les voy a presentar cómo quedó el trabajo. Mi nombre es Alejandra, pues yo sé que me está ayudando con lo de la presentación. Entonces, la idea de estos videos es que les voy a mostrar cómo interpretar todo, cómo deben hacer la exposición para mañana, pues para que ustedes se repartan el trabajo y se preparen. Bueno, entonces, el tema es el impacto en los indicadores de pobreza en Colombia del 2002 al 2012. Pues el fenómeno seleccionado se pretende analizar el impacto de los indicadores de pobreza en Colombia a través de los años. Voy a colocarles acá, aquí de pronto ir cambiando cositas. Sí, al 2012, sí, a través de los años 2012 y de 13 ciudades, ¿listo? Pues que eso fue lo que se seleccionó. La hipótesis del trabajo, los indicadores de pobreza han tenido cambios significativos a través de los años en las distintas ciudades del país. Pues lo que se va a dejar como variable dependiente va a ser los indicadores de pobreza, y lo que se dejan como factores o como efectos sobre esos indicadores de pobreza van a ser los años y las distintas ciudades del país. Y en la hipótesis del trabajo se va a ver si existen, o sea, si esto llega a pasar, o mejor dicho, les voy a explicar mejor desde acá. Entonces les explico. Aquí, yo les voy a enviar esta base de datos. Esta base de datos es una base de datos que yo modifiqué. Ahorita en otro video, más tarde les explico cómo llegué a esta base de datos, cómo fue que la extraje del DANE y eso, para que ustedes vean que es una base de datos pública. Pero bueno, aquí yo pues ya la tengo arreglada. La base de datos se constituye de ciudad, año e indicador de pobreza. Entonces la idea del trabajo de ustedes es la siguiente, que teniendo como variable dependiente el indicador de pobreza, vamos a ver si la ciudad influye, la ciudad, o sea, la ubicación en el indicador de pobreza influye, y se influye también el tiempo, es decir, el año en el que se ha seleccionado. Eso es básicamente lo que explica aquí la hipótesis. Entonces dice, si existen cambios en los indicadores de pobreza, ¿en qué ciudades han disminuido o aumentado? ¿En qué años se han tenido indicadores más altos o más bajos de pobreza? Entonces eso es lo que vamos a resolver. Bueno, en el caso de la subhipótesis del trabajo, aquí lo que se hizo, la que se hizo fue explicar pues cómo extrajimos la base de datos, de dónde la extrajimos, cómo está compuesta, etcétera, etcétera. Entonces aquí más o menos resumí. Se selecciona una base de datos pública del DANE, ahí está el nombre. La base de datos contiene los porcentajes de pobreza en 13 ciudades del país entre los años 2012 y 2012. Se selecciona la hoja 2 pobreza. Entonces acá les tengo abierto. Esta es la base de datos que yo extraje. Entonces esa la tuve que modificar para hacer los análisis. Pero básicamente, tomo la segunda hoja donde dice pobreza, nueva metodología. Tomo esto que les muestro acá. Solamente esta es parte de cabeceras y eso no. Tomo ese dominio y los años y cada uno de los indicadores. Si ustedes observan, esta base de datos tiene como una tabla cruzada o una tabla dinámica si ustedes han trabajado con Excel. Quiere decir que aquí por un lado en la columna están las ciudades y por el otro están las ciudades, y entre estos pues están los indicadores de pobreza. Para poder hacer el análisis factorial que ya les iré explicando, yo tengo que haberlas organizado de esta manera. Entonces, yo hice ahí cosas de Excel con tablas dinámicas y logré esta misma tabla que ustedes ven aquí, la logré volver esta, ¿cierto? En donde está caracterizado cada una de las ciudades, está por año y está con el indicador. Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Barranquilla 2012 y 43.9% fue el indicador de pobreza. Entonces aquí corresponde lo mismo, y Ciudad Barranquilla 2012, sino que aquí está uno a uno los registros, en cambio aquí los registros están cruzados. ¿Listo? Entonces eso es lo que explico acá, que seleccioné la hoja 2 de pobreza nueva metodología, así se llama la hoja. La base de datos fue arreglada, eso fue lo que les estoy explicando. Pues, por ejemplo, también cambié en lugar de dominio, en el original lo cambié por ciudad, y lo que hice fue como descruzar la tabla cruzada. Y en la base de datos nueva, ¿cierto? Modificada, ¿cierto? La que les estoy mostrando, que es esta.
pues se encuentra ciudad, año e indicador de pobreza. ¿Listo? Entonces esa es la caracterización de lo que se hizo acá. Bueno, ahora vamos con la técnica estadística seleccionada. Entonces, para la técnica estadística seleccionada, les estaba mencionando que yo tomé un análisis factorial, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hizo acá? Pues ahí lo resumo. En donde los factores van a ser la ciudad del año, quiero analizar si tienen incidencias en el indicador de pobreza, ¿cierto? Se hace una NOVA, ¿listo? O análisis factorial. Y al encontrar, pues porque ya hice el análisis, que sí existían cambios significativos en los factores, ¿cierto? O sea, los factores aquí son ciudad y año, o sea, el indicador de pobreza sí cambia en esos dos factores, pues entonces, para yo poder, digamos, pongo un ejemplo, decir en qué años es más alto el indicador de pobreza, o en qué ciudades es más alto o más bajo, o más bien está sobre la media. Entonces lo que yo hice fue hacer una prueba de Tukey, ¿cierto? Esa prueba de Tukey ahorita lo van a ver, lo que hace es clasificar, digamos, clasifica los indicadores de pobreza, digamos, de las ciudades donde más, de las ciudades donde más o menos y de las ciudades donde menos indicadores, más bajos son los indicadores, e igualmente con los años. Y eso se hace a través de una tabla y un gráfico, y con esa tabla se representan los gráficos. Ya vamos a ver cómo. ¿Listo? Bueno, este es el código de RStudio. Yo se los dejé aquí señalado. Ahorita en este video, o si hay que hacer un siguiente video, les muestro cómo se puede correr. En esta parte, en esta diapositiva 6, después de la de técnicas estadísticas seleccionada, ustedes pues deben correr el código. De inmediato van y corren el código y le muestran a sus profesores y a los compañeros que funciona. ¿Listo? Bueno, los resultados e interpretación. Entonces, bueno, estos resultados, bueno, aquí muestro los resultados y abajito voy mostrando las interpretaciones. Esta primera tabla es el análisis factorial. Entonces, en R, que ahorita lo vamos a ejecutar, a hacer el ejecutable, pues salía esta tabla. En esta tabla sale esta tabla analiza mediante estos p-valores si el factor ciudad, por ejemplo, tiene una incidencia sobre los indicadores de pobreza y si el factor años tiene una incidencia sobre ese indicador. Como el p-valor es menor a 0.05, ¿cierto? Entonces se tiene que, si hay significancia estadística, es decir, si hay diferencias significativas entre la media del indicador de pobreza según la ciudad, o sea, en cada indicador de pobreza de ciudad sí muestra una diferencia, bueno, en cuanto a su promedio, y también ocurre lo mismo con los años, es decir, el promedio de indicadores según los años sí cambia, ¿listo? Y eso es porque el p-valor, bueno, les repito, el p-valor es menor a 0.05. Me imagino que ustedes en este curso pues más o menos vieron lo que era una prueba de hipótesis, vieron lo que era una NOVA. Entonces es importante, pues si el profesor les pregunta, que ustedes digan pues que la hipótesis nula es que no se presentan diferencias entre los indicadores de pobreza y por ejemplo el factor ciudad, o la otra sería que no se presentan diferencias entre los indicadores de pobreza y el factor años, y pues la alternativa pues era que se presentan diferencias en cada uno de los factores, ¿listo? Entonces aquí va por ciudad que sí y por año también. Entonces aquí está más o menos resumido. Después de eso, tenemos los resultados de interpretación estamos acá, de una tabla, de una segunda tabla. Les voy a centrar un poco más, ¿cierto? Esta segunda tabla les presenta, bueno, les presenta la prueba de Tukey. Como si hubo diferencias por ciudad, pues ahora se hace la prueba de Tukey para determinar cuáles ciudades tienen mayor indicador, cuál es medio y cuál es un indicador más bajo. Entonces eso es lo que aquí se explica. Entonces aquí se explica, pues no se los voy a leer, se los voy a explicar, que según los grupos, por ejemplo el grupo A, o sea las ciudades que pertenezcan al grupo A, aquí se clasifican, van a ser las que más indicador de pobreza tienen. Las que estén más o menos en los grupos C y D, ¿cierto? Serán las que tienen indicadores medios, y las que están en el grupo E son las que tienen menores indicadores. Eso se refleja en este gráfico, se llama el gráfico de las comparaciones múltiples, ¿sí? Entonces, en este gráfico,
pues aquí están las interpretaciones, si ustedes más o menos lo analizan, voy a agrandarlo un poco. Entonces aquí se ve que por ejemplo en el grupo A, en el grupo A solamente está Cúcuta, que Cúcuta sería la ciudad donde se presenta un mayor indicador de pobreza, pero pues digamos que se pueden compartir los grupos, o sea, digamos acá hay un grupo A, B, C, D, E, pero puede pasar que una ciudad esté entre dos grupos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que entre los grupos A y B estaría Montería, Pasto, Barranquilla, y en el grupo B estaría Cartagena. Digamos que estas son las ciudades que tienen mayores indicadores de pobreza. Después de estas seguirían este grupo de CD. ¿Por qué lo clasifiqué como medio? Pues porque las barritas están muy parecidas, miren. Desde acá hasta acá, digamos que la diferencia entre las barritas no es muy alta. Entonces aquí se clasifica, por ejemplo, en el C de esta Manizales, Villao, Cali, Pereira y de esta Medellín. Esos serían los de indicadores de pobreza media. Y los indicadores de pobreza más altos están en Bogotá y Cúcuta, perdón, en Bogotá y Bucaramanga. ¿Listo? Entonces eso está ahí resumido en la presentación. Aquí, entonces que voy a acomodar esto. Aquí, una vez que les dejo como para poderles enviar. Bueno, aquí por ejemplo, pues hacemos lo mismo, pero ya van a hacer con el factor año, ¿cierto? La prueba de Tukey, porque también en el factor año tuvimos diferencias significativas. Entonces, bueno, aquí pasa lo mismo, pues el grupo A será el que más indicadores de pobreza va a tener, el grupo B va a ser digamos, el grupo B va a ser el que tenga medios, y bueno, vamos a mirar qué pasa con los grupos C y D según el gráfico. Aquí está explicado. Bueno, en el gráfico tenemos que los años con mayores indicadores de pobreza están en el 2003, 2002, 2004 y 2005. Si ustedes se dan cuenta, son los primeros, ¿no? Como 2003, 2004, 2005, 2006, ¿listo? 2005. Después le siguen, como en un medio, más o menos por acá, pues van a estar los años 2008, 2009 y 2010. Ahí está BBC. Y los últimos, los que tienen menores indicadores de pobreza, va a ser el año 2011 y 2012. ¿Listo? Bueno, y aquí ya están las conclusiones generales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya sé, por ejemplo, que las ciudades con mayores indicadores de pobreza están ubicadas en la costa, esta no es la costa pacífica, pues porque no hay ninguna ciudad de la costa pacífica que representemos, es de la costa atlántica, ¿cierto? Que pues es algo de esperarse, ¿cierto? Ese es uno, ¿cierto? La ciudad con mayor indicador de pobreza fue Cúcuta, ciudad costera con Venezuela. De pronto puede verse la situación aquí ya en el 2012, o sea, ya hace rato la situación en Venezuela pues está difícil. La ciudad de Pasto también tuvo un indicador de pobreza alto, entonces ahí se resalta. Las ciudades con indicadores de pobreza medios están distribuidas en distintas regiones, o sea, como que no hay un parámetro que digas que están cerca ni lejos, porque pues digamos, está Ibagué, Manizales, Villao, Cali, Pereira y Medellín, están como no tan cerca. Aunque si ustedes revisan, de pronto hay algún parámetro en las regiones cafeteras o en las regiones de Antioquia. ¿Listo? Las ciudades con indicadores de pobreza más bajos son Bogotá y Bucaramanga, que pues están una al extremo del otro, pero esa fue no hay una correlación entre las dos. Y si ustedes se dieron cuenta, la última conclusión que sacamos es que cuando van aumentando los años, los indicadores de pobreza van disminuyendo, ¿cierto? Entonces, a través de los años se visualiza que los indicadores de pobreza han disminuido significativamente desde el 2002 hasta el 2012. ¿Listo? Bueno, pues espero que esto les sirva para la exposición que ustedes tienen mañana a las 7 a.m. Y bueno, en el siguiente video les voy a explicar cómo se utiliza el script.